Sano. Desde 2013, el Hospital General de Occidente brinda atención integral y multidisciplinaria a las víctimas de abuso sexual a través de la Unidad de Atención, Prevención y Rehabilitación de la Violencia. Surge ante la necesidad de la Secretaría de Salud Jalisco de brindar atención a las víctimas de abuso sexual. Cuenta con un equipo de especialistas encargados de manejar las complicaciones médicas, psicológicas y en ocasiones psiquiátricas que pueden suscitarse posterior a una violencia física, emocional y o sexual. Los pacientes llevan seguimiento de 6 meses a 1 año, desde la atención inicial hasta la rehabilitación de la violencia de la que ha sido objeto alguna víctima. Muy buenos días, bienvenido a C7 Mundo Sano. Soy Mayra Carrillo en ausencia de Trini Rodríguez. Lo invito a que se quede con nosotros esta mañana, como cada viernes, temas interesantes en materia de salud. Un gusto saludar al doctor Raúl Villarroel. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Mayrita, qué gusto de compartir este día con usted. Le mandamos un saludo muy afectuoso a Trini. Qué gusto estar aquí juntos esta vez. Gracias, doctor. Y me comentaban ahorita fuera del aire, vamos a tocar un tema del que ya se había platicado programas anteriores, pero que quedaron muchas dudas. Es un tema extenso y vamos a retomarlo. Así es, un tema, digo yo, tristemente célebre porque es un tema importante de tocar, y es importante de tocar por la triste frecuencia que se sigue presentando en nuestro país y en el mundo. Es un tema que lo habíamos tocado, pero se quedaron muchas cosas en el tintero, porque hay mucho de qué hablar de lo que es la violencia intrafamiliar, la violencia de género, pero sobre todo la violencia sexual, que parece ser que pues nuestra sociedad, no solo en el estado de Jalisco, sino en el mundo entero, todavía no ha madurado lo suficiente para acabar con este flagelo que sigue siendo muy problemático. Así es, esta mañana estaremos platicando de la violencia y, por supuesto, del trabajo que se está realizando en la Unidad de Atención, Prevención y Rehabilitación de la Violencia. Y para platicarnos de este tema, tenemos invitadas esta mañana. Se encuentra con nosotros la doctora Amelia Lizárraga Ruiz. Ella es jefa del Departamento de Salud Reproductiva. Muy buenos días y bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Mayra, doctor Villarroel. Muchas gracias. Bienvenida. También se encuentra Angélica Salazar Martínez, psicóloga del módulo de violencia. Bienvenida, muy buenos días. Hola, gracias por la oportunidad. Hola, doctor. Pues vámonos de lo general, diciendo qué es la violencia, cuántos tipos de violencia existen. Sí, hablando del tema de violencia, claro que definitivamente es un problema grande que tenemos de salud pública. Hablando del tema de violencia, significa toda agresión hacia alguna persona, que puede ser de diferentes tipos, puede ser una violencia psicológica, una violencia física, una violencia sexual, una violencia económica, una violencia de abandono. O sea, estamos hablando que existen diferentes tipos, ¿no? Y hablando de lo que es la violencia sexual, pues es toda agresión o acto hacia una persona de agresión sexual en contra de la voluntad de la persona. Licenciada, esto se me hace muy importante recalcar lo que nos dice la doctora Amelia, porque a veces en nuestro público queda como el concepto de que violencias que lleguen y me peguen, que lleguen y me jaloneen, pero nos dice la doctora, hay violencia por omisión, hay violencia psicológica. Entonces sí quisiera que le quedara a nuestro público un concepto muy claro de que la violencia se puede dar hasta por no hacer. Así es, doctor. Incluso, así como usted lo menciona, no nada más esta violencia que es más sutil es la que quien la vive no la detecta. Incluso esta que es más explícita, cuando en consulta está uno haciéndoles preguntas a las pacientes, indagando sobre su situación, incluso los jaloneos, empujones, a veces hasta una bofetada, no la consideran violencia. A veces se dan hasta en un entorno como de broma, en un entorno de que yo así me llevo con mi mujer y llego y le digo, hola vieja, y le pego, y eso pues es parte de el roce diario, ¿no? O aunque estén molestos, aunque sea en una discusión,
las pacientes que nos visitan ya en consulta, oye, ya ha pasado esto. Bueno, no, es que realmente él no es agresivo, él no me ha pegado, no. Y ya en la plática, me jaló, me empujó, salen esas cosas y ellas no es que la oculten o la nieguen, sino no la perciben, no la consideran como tal. Mucho menos estas de las que usted habla, esas brumas en público, carrilla que dijéramos coloquialmente, que las hace sentir mal, no lo toman como tal. No se toma en cuenta, y definitivamente un punto importante en las atenciones que se brindan a los servicios especializados de atención a la violencia en el Estado, el 53% de los tipos de violencia que se ha clasificado son violencia psicológica. Entonces, sí es un punto importante que estamos detectando como número 1 la violencia psicológica, segundo lugar la física en un 32%, seguida de la violencia sexual en un 8%. A veces decimos niños son violentados, mujeres, pero también los hombres, a veces ese sector no decimos tanto que también son víctimas de violencia los hombres. ¿Alguna estadística que nos diga cuántos hombres en nuestro estado de Jalisco están siendo víctimas de algún tipo de violencia de lo que hemos mencionado? Sí tenemos el dato, por lo menos de lo que atendemos en la unidad, hoy no lo traigo conmigo. Sí tenemos hombres que han sido víctimas de abuso sexual, es lo que más detectamos, porque acuden a la unidad para que se les dé su tratamiento profiláctico para enfermedades de transmisión sexual, VIH. También tengo caso de las mujeres que son mis pacientes que van porque sufren violencia, que ellas también ejercen la violencia y lo reconocen. Y los hombres, si a las mujeres, aún en nuestra sociedad, en nuestra cultura, les da pena aceptar que están viviendo violencia, a un hombre mucho más. Entonces, definitivamente existe un subregistro marcadísimo de los hombres que viven violencia. Pero aún así, yo creo que sigue siendo un porcentaje bastante elevado la diferencia de las mujeres que sufren violencia a los hombres. Es todavía muy marcada la diferencia. Sí. Doctora Amelia, a pesar de que, como bien dijimos, las mujeres siguen siendo las más violentadas, sí existe violencia contra los hombres, sobre todo esta violencia psicológica. Hay un bullying a veces por los mismos hombres. Esta persona que a veces quiere ser un marido responsable, monógamo, comprometido con sus acuerdos, etcétera, etcétera, y los mismos compañeros dicen, no, pues si no vas a la parranda, o si no te atreves a tener una relación fuera de tu pareja, eres un poco hombre, etcétera. Pero lo peor es que a veces son las mujeres las que ejercen este tipo de presión. Nos ha tocado ver que de repente, no es lo más frecuente, y por eso lo menciono ahorita para ya pasar a lo más frecuente, que aquel que no quiere caer en la seducción de una relación propuesta, se le tacha de montones de adjetivos, ¿no? Sí existe esta violencia, y tal vez no deberíamos luchar ni por la defensa de los hombres ni por la defensa de las mujeres, sino por la equidad de género, que es algo que usted hace todos los días. Así es. Sí, es un punto definitivamente importante el que existe violencia hacia los hombres y hacia las mujeres, ¿no? O sea, como lo mencionábamos, pero sí es un punto que lo tenemos que definir y trabajar para hacer la difusión de que nuestros pacientes atiendan, ¿no? O acudan de forma oportuna a nuestras unidades de salud. ¿Dónde está el límite? ¿Qué recomendaciones a nuestro auditorio para decir esto ya está siendo violencia? Lo platicamos, ¿le parece? Después de la pausa, importante claro estas recomendaciones. Sí. Lo invito a que se comunique con nosotros alguna duda sobre este tema, 3030-5307. Ya regresamos. C7, Mundo Sano. C7, Mundo Sano. Seguimos en C7 Mundo Sano, esta mañana platicando del tema de la violencia. Tenemos invitadas la doctora Amelia Lizárraga Ruiz y también Angélica Salazar Martínez, y también estamos platicando del trabajo que se está haciendo en la Unidad de Atención, Prevención y Rehabilitación de la Violencia. Se quedó una pregunta en el aire, ¿dónde está el límite? ¿Dónde puede saber una persona, estoy siendo violentado, violentada? ¿Cómo saberlo? Yo creo que esa pregunta es muy importante porque la propia pregunta
refleja lo difícil que es y lo naturalizado que tenemos la violencia, al grado es que no sabemos ni definir qué es violento, de tan naturalizada que está en nuestra sociedad. Nos cabe esa duda, bueno, ¿y qué si es violento? ¿Qué se vale? ¿Qué no? Y más en este estilo que tenemos, que mencionaba hace ratito el doctor, donde te digo cosas, te doy un empujón. ¿Y cuál sería el límite? Todo aquello que me incomoda, que me hace un daño, o todo aquello también mediante el otro, por toda aquella actitud mediante la cual el otro quiere ejercer su poder sobre mí, obtener algo de mí por la fuerza. Puede ser sutil, velado, con chantajes, con manipulación, todo eso es violento. Que el otro quiera controlar mi actuar, mi decidir, eso ya es violento. Difícil también cuando se acostumbra a la persona a ser violentada y pues nunca va a saber que está pasando algo irregular. Es una tercera persona quien debe llamarle la atención y decir, algo está pasando, ¿necesitas ayuda? Así es tan difícil porque no nada más crecí viendo violencia. Mi madre creció en un ambiente violento, mi abuela, así por eso es tan difícil a veces que las personas se den cuenta que viven violencia. Necesita ya llegar un momento que haga crisis o ellas estar en una circunstancia donde los otros, como bien decías tú, alguien le comente, ella compare más así, porque a veces es todo su entorno el que es violento, la colonia, la familia, el pueblo. Entonces, y fíjense que en un problema social como este, con frecuencia la gente se pregunta, bueno, ¿y qué está haciendo las autoridades? Y quiero decir, y una felicitación a nuestro señor secretario de Salud, el doctor Jaime Agustín González, al doctor Miguel Ángel Bandic, director del Hospital General de Occidente, obvio a la doctora Amelia Lizárraga, a la doctora Blanca Estrada y a todo el equipo del módulo. Perdón que me tome este espacio para felicitarlos, pero se lo merecen porque agarrar el toro por los cuernos en un problema de este tamaño no se hace a veces con mucha frecuencia. A veces pareciera como que preferíamos que pasara desapercibido y han tomado una decisión muy importante de enfrentar este problema en el estado de Jalisco con la verdadera intención de disminuirlo y de que la gente tenga donde atenderse adecuadamente cuando por desgracia sigue siendo víctima. En este sentido, ¿qué estamos haciendo, doctora? Así es. Mira, a partir del 2009 se ha empezado a trabajar con servicios especializados de atención a la violencia en el estado de Jalisco. Iniciamos con 7 módulos y actualmente tenemos 23 módulos en todas las 13 regiones sanitarias del estado. Entonces, en zona metropolitana tenemos en Vallarta, Autlán, Tepatitlán, La Barca, en todas las regiones del estado hay servicio especializado para brindar atención a la violencia. Y esto es algo importante porque también estamos trabajando desde años anteriores en nuestros centros de salud precisamente con realizar detecciones de violencia con el personal médico, que la paciente acude y se llena precisamente un formato de detección donde nosotros detectamos con este formato si la paciente es positiva o candidata o es una paciente que sufre violencia o es una herramienta que nosotros realizamos que es una paciente negativa. De realizar o iniciar en el 2009 con 33,000 detecciones en todo el año, con 2,000 positivas, tenemos en el 2013 una información 2013 tenemos ahorita más de 90,000 detecciones que realizamos con positivas que se atienden en los servicios especializados, más de 6,000 pacientes. ¿Pero qué nos dirá la gente? Vamos a escuchar testimonios precisamente de ciudadanos. Estos son los ecos urbanos. Ecos urbanos. Fue acerca de mi hija la más chica, que yo no me daba cuenta que estaba siendo discriminada por mi misma familia. Entonces, también yo la agredía. No me daba cuenta que me desquitaba de lo que me pasaba. Y estoy viniendo a terapia junto con ella para que ella se supere y sea más feliz. Sí, muchísimo, porque uno en sus cosas que hace en la casa, uno piensa que no tiene tiempo para estas cosas. Ha habido personas que me han dicho, es que yo no tengo tiempo. En mi misma familia me dicen que me encanta venir al hospital, pero yo estoy viendo que, aunque yo soy una persona que tengo preparación profesional, no estoy capacitada todavía para descubrir
lo que psicológicamente tenemos que hacer con la familia. Entonces aquí me ha ayudado muchísimo a mí para mi vida, y le he hablado a otras personas que yo estoy viniendo a terapia. A mí no me da pena decir que vengo a terapia, ¿sí? Aunque soy una persona que tiene su carrera profesional, no me da pena, porque yo le quiero compartir a toda la gente que se puede con personas capacitadas, profesionales, salir de esa violencia que está sufriendo uno con la propia familia. Entonces aquí me di cuenta que se puede vivir de otra manera. Claro, es un proceso que debemos de estar nosotros poco a poco. No es fácil, es un proceso muy largo, pero sí se puede vivir bien. Importante sin duda este testimonio, y ya lo comentaba, es un proceso largo. Al inicio, ¿qué tan difícil es para la persona que está siendo violentada y para la familia el aceptarlo? ¿Y cuánto tiempo lleva una terapia, el salir de ese mundo negro en el que se está viviendo? Bueno, es difícil aceptarlo, sí, en un principio, en las primeras sesiones se tiene que ser muy cuidadoso, incluso con las pacientes, sobre qué temas abordamos, de no confrontarlas tan fuertemente con la realidad y con que eso que viven es tan violento, tan grave, porque como vienen de toda una historia, como hablábamos, de vida, es demasiado, la sacude y dejan de venir. Verse tal cual y ver su situación tan difícil las atemoriza, y paradójicamente ya no acuden a la consulta. Entonces, sobre todo en las primeras sesiones hay que ser muy cuidadoso para coloquialmente engancharlas, detectar sus fortalezas, empezar a destacárselas para que ellas se empiecen a empoderar, como se dice, y empezarles a mostrar, sí, claro, el riesgo en el que están, pero de una manera no tan abrupta, por así decirla. El riesgo sí, muy evidente, pero no su situación tan difícil, para que ellas se vayan apegando a la terapia y continúen. Hay tareas específicas, el programa está muy bien estructurado, hay un manual en el cual se describe sesión por sesión cómo hay que trabajar, es flexible totalmente, y en promedio estaríamos hablando de unas 12 sesiones semanal, quincenalmente, en las que se vería todo lo necesario para que la persona se dé cuenta de esta violencia en que vive, vaya incorporando los cambios necesarios, vaya empoderándose, repito, elevando su autoestima y esté lista para una vida libre de violencia. Doctora Amelia, hablando de violencia y ya específicamente en el área sexual, creo que habría 3 puntos que habría que recalcar. Uno es la violencia, que todos sabemos que alguien se tope en la calle con un agresor sexual y sea agredida, violado o violada. La otra sería la violencia sexual contra los niños, que sigue siendo muy frecuente en el país, y la violencia en la pareja. Quisiera que empezáramos un poquito con esto, porque a veces la gente cree que la violencia sexual en la pareja no es violencia por ser una relación o hasta una obligación de pareja, pero puede haber una violación dentro de una misma pareja habitual. Claro, definitivamente, como lo mencioné al un inicio, una relación sexual obligada, hablamos que ya es una violencia sexual. En el entorno que sea. En el entorno que sea. O sea, aquí definitivamente debe de haber para tener una pareja, o sea, muchos piensan que dices, pues es mi obligación y debo de permitir el ser forzada a tener una relación sexual. Y aquí no. Aquí es precisamente una relación de parejas para tener una relación sexual consensuada, sin necesidad de obligar, ni precisamente llevar tanto una agresión física, porque muchas parejas intentan lo que son las agresiones físicas o forzan mucho a las pacientes o a las parejas para tener una relación sexual violenta. ¿Qué tanto se está hablando de este tipo de casos? Las mujeres, determinado tiempo que pasa, ¿sí se están dando cuenta? ¿Van y piden ayuda? ¿Sí se está hablando? Sí, se ha estado trabajando precisamente mucho en la difusión, y a raíz de eso, de los 23 módulos que tenemos de atención a los servicios especializados, pues precisamente empezó también desde el nivel federal en cuestión del apoyo a la inquietud para empezar a trabajar en el Estado con el primer módulo de violencia sexual, que es el que tenemos en el Hospital General de Occidente, donde está la licenciada Angélica, donde a partir del 26 de noviembre del 2013 pues se instaló el módulo de violencia sexual, y en el cual precisamente ahorita estamos trabajando en la difusión y dar a conocer a que sí existe un módulo de violencia sexual
para las pacientes que son agredidas sexualmente, pues acudan a este servicio, y aparte de los servicios especializados que tenemos en el Estado para la violencia familiar y sexual. Licenciada, lo que quisiera saber nuestro público es cómo me doy cuenta yo que en mi familia hay violencia sexual. Me comentaba que ustedes tienen una forma práctica de que la gente se autodetecte, ¿no? Hay una herramienta muy sencilla, muy asequible, muy sencillita para que todas... Esta va más encaminada a la pareja. No sé si gusten, las hago al aire para que quien nos está viendo se haga una pequeña autoevaluacióncita. La primera pregunta sería si es que alguien de mi familia, y que no lo piensen en este tiempo actual, ni hace un mes, piensen en un año. En el continuo de la relación. Y no nada más en la pareja. Esta sí puede generalizarse a papá, mamá, cualquier persona con la que tengo un lazo por convivencia, por consanguinidad. Si esta persona de alguna manera intenta controlar mi tiempo, mi dinero, mis actividades, mis amistades, típico, ¿por qué te tardaste tanto? ¿Y por qué no vayas con fulanita? Ya sabes la fama que tiene, es una esto, es una lo otro, dejó al marido por esto, y cosas como estas en la que lleva como finalidad control sobre mi persona. Esa sería la 1. Esa sería la 1. Si a alguien le ha pasado esto por la pareja, la familia política, que estén continuamente cuestionándolas sobre sus decisiones. En resumen, si alguien, por supuesto, amor, controla mi tiempo, mi espacio, mi dinero o mi cuerpo. Te llamo todo el día, y a las chicas jóvenes sobre todo les parece tan romántico que el novio les esté hablando 20,000 veces. Sí, claro, pero él ya sabe dónde está, con quién está, a qué horas, y está todo el día escuchando a ver quién. Esa sería una. ¿Le parece? Sí, otra vez la voy a interrumpir. Sí, platicamos de las otras preguntas. Después de la pausa es momento de hacer la pausa. Le recuerdo la línea telefónica, comuníquese con nosotros al 3030-5307. Ya regresamos. C7, Mundo Sano. C7, Mundo Sano. Seguimos en C7 Mundo Sano y seguimos con estas recomendaciones, algunas preguntas básicas que usted se puede hacer ahí en su hogar para saber si es víctima o no de violencia. Seguimos con estas preguntas, licenciada Angélica, por favor. Otra sería si alguien me ha menospreciado o humillado. Descalificaciones, ofensas, no tomarme en cuenta, y esa sería otra. Y si también me ha amenazado alguien de mi familia, no nada más verbalmente, sino a veces con una actitud, es también una amenaza la mirada. Esa sería un primer bloque. Por otra parte, si alguien de mi familia, pareja u otra persona me ha empujado, hecho apretones, golpes directamente, bofetadas. Esa sería la siguiente. Una más sería si me ha tratado de ahorcar, que no literalmente es que las estén tratando de asfixiar como tal, pero se recurre a poner la mano aquí y apretar como para someterlas. Y por último, si incluso me ha agredido con un arma, con la comida se la suelen lanzar lo que traen en la mano, un palo, esa sería una más. Y las siguientes van en el ámbito de lo sexual. Si una vez que yo ya le dije a mi pareja que no deseo tener relaciones sexuales, si él respeta mi voluntad o por el contrario, aquí no hablamos de que me force como tal, sino que insiste en tocarme, en acercarme, en acercarse a mí, a seguirme acariciando cuando yo ya dije que no quería. Esa sería una. Otra sería si expresamente, como mencionaba la doctora, me ha forzado a tener relaciones sexuales con la fuerza física, con violencia. Y esta que a mí me gusta mucho ser enfática en esta pregunta, porque yo he encontrado mucha incidencia en la consulta. Cuando ellas no quieren, que suelen ser también los hombres, pueden ser, pero es mayormente las mujeres, no quieren tener relaciones sexuales, pero han aprendido que si se niegan cuando él quiere, al día siguiente o en ese ratito está de malas, la empieza a amenazar que después no se queje de que esté con otra persona, o al día siguiente se le olvidó dejar el chivo, como dicen. Cosas así que ella ya aprendió, y para no exponerse a estas situaciones, ya dijo que no, pero accede,
porque sabe lo que viene después por aprendizaje. Y entonces esa es altamente frecuente y esa no se dan cuenta que ese también es violencia sexual. Y una más es, si alguno de los hijos de quien nos está escuchando y viendo fue producto de haber tenido relaciones sexuales en contra de su voluntad, en cualquiera de las condiciones antes mencionadas. Doctora, aquí este punto que mencionó la licenciada se me hace muy importante recalcar, porque a veces decir, forzar a alguien a tener relaciones sexuales, se imagina uno un forcejeo físico, pero hay en nuestra sociedad, y ya nos lo dijo, mucha frecuencia de te forzo económicamente. Si no haces lo que yo quiero, no hay recurso. Esto se maneja con mucha frecuencia, tristemente, ¿no? Sí, sí, hablamos de que precisamente existe también la violencia económica, la violencia muchas veces por abandono y muchas parejas sucede que dices, pues me voy un día, 2 días y luego ya regreso y mientras me contento, ¿no? Porque sí... ¿Eso podemos llamar una forzada psicológica sí, o económica? O sea, creo que aquí se combinan diferentes tipos de violencia, ¿no? Muchas veces decimos es la sexual, pero combinada con la económica, combinada con la psicológica, y existen muchos tipos de violencia que se vinculan o que no es una sola el tipo de violencia que está sufriendo la paciente, ¿no? La voz de los niños sin duda es importante en este programa de C7 Mundo Sano. Vamos a ver qué opinan sobre la violencia. Aprendiendo a crecer. Hola, ¿has sufrido algún tipo de violencia? Sí sabías que hay diferentes tipos de violencia, ¿verdad? No, pues yo te los voy a decir. Hay violencia física, que son golpes y agresiones. Violencia sexual, cualquier acto que degrade el cuerpo o la sexualidad de la víctima. Violencia psicológica, cuando te dicen no vales nada. Violencia económica, te limitan el dinero para ejercer control sobre ti. Violencia de género, se agrede tanto a hombres como mujeres. Feminicidio, por ejemplo, el bullying. Recibes maltrato y hostigamiento en la escuela, de tus compañeros y maestros. En fin, la violencia tiene algo en común. Te amenazan para que no digas nada, que te ve peor a ti o a tu familia. Pero yo te digo, no te calles, denuncia, pide ayuda. El agresor vive hasta que el agredido quiere. La Secretaría de Salud y el Hospital de Soquipan te ofrece ayuda. Llámanos al 1199 36 41 o terminaciones 42 y 43. Ahí te apoyamos y ayudamos. Recuerda, más vale la prevención que la curación. Para C7 Mundo Sano, Luz Paola. Gracias, Luz Paola, por estas recomendaciones. Y sí, denunciar y no callarse, esa es la clave. Toda una síntesis nos hizo Luz Paola, un besote, Luz Paola, por esta síntesis de todo el programa de lo que es violencia y, muy importante, denunciar. Aquí sí me gustaría recalcar que cuando un médico recibe una víctima de violencia, no se puede callar, es complicidad. Los médicos tenemos obligación de la denuncia, ¿no es así, doctora? Así es, toda paciente que acude a una unidad de salud, desde una unidad de salud, no nada más en el servicio especializado, tiene la obligación de dar aviso al Ministerio Público. No se vale que nos digan, doctor, que quede aquí en cortito, ¿verdad? No, es un aviso al Ministerio Público precisamente porque todo acto precisamente de agresión o tipo de violencia pues debe de ser de alguna manera pues dado de conocimiento a las autoridades correspondientes. Si la mujer ya se dio cuenta que hay violencia en la pareja, va y solicita ayuda, qué importante también que vaya el hombre. ¿Qué atención están dando también a los hombres? Sí, a partir del 2013, la Secretaría de Salud, en conjunto con nivel federal, brinda apoyo precisamente para empezar a trabajar en el Estado con el subprograma de reeducación a víctimas y agresores, donde precisamente se formaron en el 2013 y en este año también tenemos 16 grupos donde estamos trabajando con lo que es el programa Yo Quiero y Yo Puedo Tener Relaciones Saludables, donde precisamente formamos grupos de hombres, donde se trabaja precisamente la sensibilización para precisamente prevención de todo este tipo de violencia. Entonces, si se les invita a cualquier duda en relación a acudir a estos grupos de ayuda de reeducación a víctimas y agresores, hay de hombres y de mujeres, al 3030-5000, extensión 356.8 o 356.9. Licenciada, hoy la violencia sexual también se vive
tristemente fortalecida en un entorno de adicciones. Hoy estamos viendo que los jóvenes están ingiriendo alcohol y otras drogas más jóvenes. Estamos viendo que las mujeres que antes no tenían tantos niveles de alcoholismo, hoy toman mucho más, y vemos que se ponen frágiles a ser víctimas de violencia sexual cuando pierden la conciencia de los riesgos. Así es, ahí lo hemos vivido, tenemos el dato, no lo traigo conmigo, pero de las chicas que en entrevista en la consulta nos refieren que el abuso se dio alrededor 3 a 5 de la madrugada, y estamos hablando de chicas de 12 años, 13 años, que ya en múltiples ocasiones se habían salido de la casa, no llegan a dormir, se quedan con la prima, se quedan y están bajo el consumo de alcohol, de marihuana o de cualquier otra sustancia que, como usted decía, doctor, las tiene vulnerables porque no están en pleno uso de todas sus facultades. Por algo se pelearon con la amiga y se salieron de la fiesta donde estaban con un grupo, y solas deciden regresar a su casa, y en ese inter tenemos varios casos, bastantes diría yo. En esos casos, bajo el influjo de las adicciones, a veces el agresor argumenta, pues no fue forzado, ella quiso. Forzar a un menor de edad siempre es un delito. El alcoholizar o drogar a un menor de edad o a una persona, aunque no sea menor de edad, es una forma de abuso. Así es, totalmente. Y muchas veces se da precisamente en los grupos de adolescentes, como lo menciona, precisamente bajo la ingesta de alcohol, en más frecuencia, ¿no? Inclusive la droga, en que precisamente pues ellos bajo esta ingesta de alcohol o drogas, pues hasta con los familiares, ¿no? Acuden precisamente al querer intentar el abuso sexual. La prevención siempre es la clave. También hay prevención en este tema, no sé, no andar en la calle a ciertas horas, cuando vamos a fiestas, decirle a una amiga, ¿sabes qué? Voy a tomar un poco, o sea, al pendiente. ¿Qué recomendación? Así es. Bueno, tal vez empezaría con los papás. Un papá, yo pienso que ahorita en la actualidad los papás sí hemos un poco dado un pasito atrás. Como percibimos a nuestros hijos tan informados, sobreinformados diría yo, hay la autopercepción de los papás como que lo que ya tengo que hacer es menos, y dan un pasito atrás y los dejan que se salgan. Tenemos como papás miedo de estar o no siendo cool o estar siendo... Queremos romper con esa imagen del papá autoritario y nos hemos como que perdido, diría yo. O sea, los papás de chicos jóvenes, adolescentes, 18 años, 19, yo les sugeriría, siempre tienen que saber en dónde están sus hijos y que haya un adulto responsable. Que voy a la fiesta, sí, pero ¿quién va a ser el adulto responsable que se va a hacer cargo de una situación ahí difícil y que va a estar viendo si a un chico se le pasan las copas? ¿Quién va a hacer algo? Por principio de cuentas, conocer a los amigos y esta serie de medidas. Para los propios chicos y las mujeres, por ejemplo, ha pasado a distintas horas, tenemos 6 de la tarde, distintas horas. En la noche, claro que es más frecuente, pero por ejemplo las chicas que caminen en sentido opuesto a la circulación de los autos para que no sean sorprendidas, la mayoría llegan por atrás, el agresor, no se dieron cuenta, las cubrieron, las sedan, las golpean. Sí, tratar de estar, si salgo de mi trabajo, ponerme de acuerdo con mis compañeras o de la escuela, salir en grupos, en medidas estas generales de cuidados que se deben tener, y también eso, no estar no estar sola fuera si he tomado alcohol o alguna otra sustancia, porque evidentemente eso merma mis capacidades de estar alerta. En esto que nos dice la licenciada es muy importante, que los compañeros del grupito sepan que el joven está protegido, que el papá está enterado. Se nos ha quitado mucho la costumbre de ir por nuestros hijos a las reuniones, que sepan que el grupo se entere que el joven está monitoreado, porque es más difícil ser agredido así, ¿no? Sí, definitivamente, y aquí también como menciono, ¿no? Que vean quién está, en dónde está, con quién está, teléfonos y quiénes están acompañándolos, ¿no? Porque sí está pasando precisamente en que dejamos a los hijos y los creemos que porque ya son adolescentes, pues ya son de alguna manera independientes, pero creo que todos están en riesgo de
sufrir algún tipo de agresión. Bien, vamos a ir a la pausa. Regresando, vamos a dar salida a las llamadas de nuestro auditorio. Todavía tiene algunos minutos para que se comunique con nosotros al 3030-5307. Ya regresamos. C7, Mundo Sano. C7, Mundo Sano. Seguimos en C7 Mundo Sano. Gracias por comunicarse con nosotros. La maestra María del Carmen de Zapopan, un comentario, nos dice que en preescolar la SEP tiene un libro de prevención a la violencia para que lo apliquen con niños y padres de familia. Sí, la Secretaría de Educación trabaja precisamente también en forma conjunta, no nada más Secretaría de Salud, trabajan ellos también con libros o pláticas desde preescolar, a nivel escolar, precisamente en detección, ¿no? o en dar pláticas de violencia a los niños. Y hablando de niños también hay que decir recomendaciones también para este sector. Sí, doctor. y licenciada, esta parte es muy importante porque creo que la base de disminuir el abuso sexual es la educación sexual. En nuestro estado, tristemente, cerca del 80% de la violencia sexual con niños es sin violencia física. Esto es, el niño lo permite. Entonces, la educación sexual desde preescolar, porque luego le tenemos mucho miedo, ¿no? La Secretaría tiene maestros capacitados, tiene libros, pero luego los papás no quieren que se les hable de educación sexual. Yo pienso que ahí tocó el punto clave, doctor. Que rompamos con estos tabús que tenemos, que es el lugar común que decimos, pues sí, hay que llamarle al pene, pene, y a la vagina, vagina, y no el pilín y el pajarito y todos estos nombres. Ahí es donde se vuelve más evidente, pero que ellos también puedan sentirse en libertad de hablar cualquier tema, empezando por el sexual, pero cualquier tema. El trabajo de prevención está en realmente hacer una conexión con mi hijo y darle esa confianza. Y si en algún momento dado él habla de situaciones de este tipo, de connotación sexual, antes que nada yo, papá, tomarme un instante y para estar tranquilo y que el niño no vea en mí esa expresión de, tengo mamás que me dicen, me preguntó esto y no supe, y me di la vuelta, me fui a las escaleras y lo dejé así. Entonces el trabajo es con el papá mismo, mamá, papá, yo mantenerme en calma, ir y acercarme y aclarar mis dudas y propios problemas que yo haya tenido en la infancia para vencer todo esto, y cuando el niño haya que hablarle o él venga con una duda, yo pueda realmente responderla o decirle, de eso no sé, cariño, pero me voy a preparar y luego platicamos de esto. Otra cosa es, como decía, nada de que desde préstale su juguete, no seas egoísta, que ellos de veras se sientan empoderados, valga la palabra otra vez, pero claro, sí, que yo tengo derecho a decir que no te presto, es mi juguete, o no quiero comerme la sopa, claro, que no sea un berrinche tal cual, pero darles ese derecho a poder decir no en otros ámbitos, y que por añadidura se va a dar también en lo sexual, que él se sienta con esa fortaleza de que realmente se respeta mi opinión, mi decisión, mis gustos, mi espacio. Y entonces eso se va a reflejar en la sexualidad. En ese sentido de la educación sexual infantil, doctora, hay dos puntos que me gustaría recalcar. Uno, que tradicionalmente se decía, al niño si no pregunta, no le digas nada. Eso es un error grave. Está muy bien clasificado los que estamos inmersos en esto de la educación sexual infantil, lo que los niños deben o la curiosidad que les surge por edades. Si el niño no te pregunta, papá, no es que no le interese, muy probablemente está preguntando en el área inadecuada. Y la segunda, doctora, venimos de una cultura muy mortificante, de una cultura, decía la licenciada, de desempoderamiento. Yo recuerdo frases como, maestro, ahí le dejo a mi niño con todo y pompas. Esto implicaba derecho a violencia. Y no digamos lo que la frase puede implicar de incluso derecho a violencia sexual. O decir, lo llevo a las clases de esto, del otro, de religión, de natación, y al maestro como si fuera suyo, haga de él lo que quiera. No tenemos la costumbre de hacer sentir al niño dueño de su cuerpo. Así es. Sí está pasando esto y muchas veces nosotros no nos estamos dando cuenta porque les estamos dando, como dice, estamos soltando a nuestros hijos y muchas veces los niños toman acciones
que son signos que probablemente están sufriendo violencia. Desde muchas veces los niños empiezan a orinar en las noches, los niños muchas veces pues empiezan con miedo, están con retraído, bajo nivel escolar. Y muchas veces todos estos son datos de que el niño está sufriendo algún tipo de violencia. Puede ser en la escuela o puede ser desde violencia de algún tipo o desde violencia sexual. Creerles. A los niños hay que creerles cuando hablan y hay que aprender a escucharlos también. Porque muchos de los casos de violencia sexual, o sea, los niños se da en un entorno cercano, familiares cercanos. Sí, la gran mayoría, estaríamos hablando casi de un 90%, hablan las estadísticas generales, que es, si no por un familiar, alguien muy cercano, así es. Y se dan estos casos. ¿Cómo te voy a creer a ti, pequeño, y no le voy a creer a mi hermano, a mi sobrino más grande, ¿no? Perdón, algo mencionábamos en el programa pasado, aparte de creerte o no, me duele mucho tener que creerte. Para una mamá es terriblemente agobiante pensar que su hermano, o sea, el de la madre, su esposo o un hijo mayor sea el que está abusando del niño. Entonces la mente ante algo tan doloroso pues se bloquea. Pone una negativa. Y entonces dijo, no, esto no puede estar pasando en mi familia y se bloquean terriblemente. Y algunas sí es más consciente, pero la mayoría yo diría que es por eso, por lo terrible que es esta noticia. Y un gran porcentaje de las atenciones que se tienen en el Servicio Especializado de Atención a la Violencia Sexual, específicamente hablando de los datos, la mayoría son niños. Entonces sí es importante el que nosotros como papás pues tomemos en cuenta o escuchemos a los niños en que pues algo puede estar pasando, ¿no? Otra duda de nuestro auditorio, la señora Sofía González. Para la doctora, ¿pueden asistir las personas a una plática para saber cómo manejar la violencia y no permitir que continúe? ¿Qué domicilio y algún teléfono? Claro que sí, pueden llamarnos al 3030-5000, a la extensión 35068 o 35069, para precisamente darle información en dónde puede acudir de acuerdo al lugar de ubicación para nosotros orientarla. Y aquí lo importante, ¿no? Que quieran acudir, que se están dando cuenta del problema tal vez que hay en su familia, en su entorno. Yo quisiera retomar un poquito lo que hablábamos en la pregunta pasada, esto de la sexualidad y por qué no. Muchas veces definitivamente no se acercan por esto doloroso que es, pero también porque creemos y tenemos la creencia así grabada de que todo aquel que tuvo un acto sexual, eso ya va a ser un determinante en su vida. Hay casos de que si es verdad que me voy a hacer gay, un niño chiquito, o sea, pero ya lo dan como un hecho irrefutable, determinante. Definitivamente no quitamos lo grave que es el acto sexual y todo lo que esto puede conllevar, pero esa idea de que quien sufrió un acto sexual ya está determinada su vida en distintos, o va a ser un abusador o va a tener problemas sexual, pero lo dan como hecho. Entonces, en parte, esa visión hace que no lo quieran reconocer, esa negación, y no es así. Para eso estamos, para atenderlo y para que este evento, este acto que sufrieron, no deje esas consecuencias que no tienen por qué ser así como se cree. Fíjese, doctora, que me gustaría recalcarle un poco a nuestro público que nadie, por ningún motivo, tiene derecho a agredirnos sexualmente, porque de repente, en este conservadurismo a veces equivocado que tenemos en la sociedad, justificamos al agresor y casi lo victimizamos, ¿no? Como que, pues ella se lo buscó por andar enseñando las piernas. Ella se lo buscó porque era muy coqueta, ¿no? El niño lo provocó porque era un niño muy precoz. Seductor. Era un niño muy seductor. Esto, nadie tiene derecho a la agresión sexual, por mucho que yo ande enseñando lo que quiera enseñar. Claro, todo acto, como mencionábamos, o agresión en contra de nuestra voluntad, pues es violencia, ¿no? Y violencia sexual, pues hablamos que es un tema mucho más grave, mucho más delicado, y que, bueno, sí, de verdad los invitamos a que acudan, que no tengan miedo, que ya existe donde los podamos atender, donde se les pueda dar seguimiento, atención psicológica precisamente, atención psiquiátrica, atención médica, para recibir atenciones tanto en el módulo sexual como en el Servicio Especializado de Atención a la Violencia, y se les brinda tratamiento desde para prevención de un embarazo no planeado, antirretrovirales, infección de transmisión sexual, que es importante prevenir todas estas enfermedades. Que se están canalizando casos de otras instancias, llegan por ejemplo a consultas, centros de salud y detectan algo, los mandan con ustedes, así también están trabajando. Así es, en cualquier unidad de salud pueden llegar a hablar de su situación y de ahí se les puede referir
al centro especializado que les quede más cercano, o si se considera necesario valoración médica, atención médica, pues nos los referirían al Hospital General de Occidente, mejor conocido como Soquipan. ¿Qué pasa cuando se detecta algún caso de estos en el interior del estado? Bueno, tenemos, como mencionábamos, 23 servicios especializados dentro de zona metropolitana y el interior del estado. Entonces aquí por eso se les invita a acudir al centro de salud más cercano para que le brinden orientación de dónde se encuentra ubicado el módulo de especializado de la atención a la violencia. Hemos platicado mucho de este manejo multidisciplinario, pero a veces la gente no se imagina todo lo que cuenta el módulo del Hospital General de Occidente, además del respaldo de todo el hospital, porque si yo llevo una víctima de agresión sexual con violencia física, que hubo golpes en el cráneo, en el abdomen, no necesariamente la agresión física a la zona genital, tenemos todo este respaldo, ¿no? Así es, el personal del hospital está muy involucrado, estamos muy contentos porque además de atender esta problemática que es tan grave, de primera mano estamos generando como una sinergia, porque no nada más la unidad como tal que está dentro del hospital atiende, sino todo el personal se ha ido involucrado. Ya tenemos casos que han llegado a urgencias en fines de semana y ya personal que no es directamente de la unidad ha atendido el caso y le da todo su seguimiento. Están los ginecólogos, laboratorio rápido también nos atienden los casos de las personas que llevamos muestras, se le atiende. Desde que la persona llega hay un acompañamiento. Estamos en un área aparte del hospital, dependemos del hospital, pero para cumplir con esta condición de privacidad, que ellas se sientan cómodas, se les atiende aquí aparte, se les entrevista, siempre pasan con la médico, con el psicólogo y dependiendo de cómo esté la situación también puede ser valorada por psiquiatría cuando hay afectación emocional más severa. Y de ahí los médicos ginecólogos también son muy sensibles, son muy cuidadosos cuando hay que revisar a una paciente o a un paciente varón. Entonces están muy sensibilizados y que se sientan en la plena confianza de que se van a sentir bien recibidas y acompañadas, cálido, puedo decirlo, que sí nos esforzamos en generar un ambiente cálido, conscientes de la situación por la que han pasado. Claro. Nos quedan unos segundos, solamente recordar los números telefónicos, por favor, doctora. Sí, es el 3030-5000, extensión 35068 y 35069, y el teléfono del módulo de violencia sexual es el 1199-3641 y 42. Y reiterar, a denunciar, no callarse y atenderse. El tiempo es oro en violencia sexual. Acuda de inmediato porque la prevención de enfermedades de transmisión sexual, la detección de una posibilidad de embarazo e incluso la detección de muestras para evidencias del victimario son las primeras importantes 72 en el tiempo. horas.